Claudia Sheinbaum alista su primera batalla de campaña en el campo electoral y el enemigo elegido no podía ser otro que aquel dictado por Palacio Nacional. Sheinbaum va por el Poder Judicial y durante todo el fin de semana ha reiterado que se debe democratizar al único poder en donde el oficialismo no puede hacer mayoría, al único poder que le ha dicho no al presidente, porque su postura se mimetiza cada día más con la que se dicta en las mañaneras. Y es ahí donde está el dilema de las y los mexicanos para el 2024. La continuidad. ¿Continuidad para qué y en qué? Porque tampoco se trata de votar como borregos, ¿no? Se trata de que razonemos nuestro voto, de diferenciar entre poderes, de definir contrapesos a un oficialismo que cada vez es más arrollador. Y habría que preguntarse qué tan democrático es darle todo el poder a un solo partido, si de ahí es de donde nos tomó salir 70 años. En los últimos días, las giras de Claudia han tenido como columna vertebral el ataque al Poder Judicial. Hay que recordar que desde Palacio se pretende asfixiar a ese poder al extinguir 13 de 14 de sus fideicomisos. Esto equivale a más de 15,000 millones de pesos. Se prevé que en los próximos días sea votada en el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que busca recortarle esos recursos al Poder Judicial. Y lo más probable es que eso ocurra porque la 4T tiene mayoría en San Lázaro. En su mensaje de ayer, Claudia Sheinbaum fue muy clara en decir que para quitar la sombra de la corrupción en el país es necesario reformar al Poder Judicial, por lo que había que votar masivamente por Morena en el 2024. Sin embargo, el combate a la corrupción no es un tema de llenar espacios de poder, sino de prevenir que eso pase. Y la mejor manera de hacerlo es la transparencia, algo que a la 4T le saca ronchas, es alérgica. Sheinbaum tampoco explica cómo es que al quitarle dinero al Poder Judicial se va a evitar que se repitan casos como el de Segalmex, el peor escándalo de corrupción que ha tenido este gobierno, y que no solo dejó intocable a su director Ignacio Valle, sino que le permitió dejar Segalmex y además le siguió dando trabajo en el gobierno. Porque democracia no significa que el gobierno de un partido hegemónico ni tampoco el ejercicio de todo el aparato de gobierno sea sinónimo de erradicar la corrupción. La afrenta de este gobierno con el Poder Judicial no es nueva, pero sí ha ido escalando a partir de la llegada de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Más de una vez, las resoluciones del Poder Judicial han sido incómodas al presidente al representar un contrapeso, al ser un freno al abuso de poder, al significar la última instancia de defensa a nuestra Constitución. El Poder Judicial ha sido incómodo por hacer su trabajo, porque la Corte no está para cumplir caprichos presidenciales, sino para defender el Estado de Derecho. Y eso sí es hacer valer la democracia, nuestra Constitución. Que están malas leyes, pues que las cambie el legislativo. Eso no es tarea del Poder Judicial. Mientras, el presidente, sin empacho, ha llamado a las y los ministros de la Corte conservadores corruptos, empleados al servicio de una oligarquía. Incluso a la presidenta del Poder Judicial la ha dejado fuera en actos protocolarios como el grito de independencia. La ruptura es draconiana, pero para el último año de su gobierno, López Obrador dio un paso mucho más allá. Quiere usar la mayoría de la 4T para darle un golpe brutal al presupuesto del Poder Judicial. Al respecto, la Corte ha sido muy clara. La extinción de los 13 fideicomisos que planea la 4T haría casi nada a las y los ministros, pero los primeros en sufrir las consecuencias serían los trabajadores del Poder Judicial, sobre todo los jubilados.
Además, el personal operativo, que representa el 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a estos fideicomisos que la 4T simplemente quiere desaparecer. Y entre los recursos que se quieren quitar están los que son para construir la infraestructura para cumplir con las nuevas reglas del TEMEC. Esto va más allá del argumento simplón de que todo el dinero de los fideicomisos va para renovar las casas de los ministros. Hombre, por favor. Y es aquí donde quiero abrir un paréntesis que me parece necesario. La justicia mexicana tiene una enorme deuda con las víctimas. La impunidad en este país es obscena y sumamente necesario es que nuestro sistema de justicia sea reformado. Pero es una tomada de pelo que nos quieran decir que con la elección de jueces y ministros mediante el voto popular se arregle el tema. Y es todavía más risible que de verdad nadie en la 4T se atreva a explicar a dónde es que van a ir a parar los 15,000 millones de pesos que le quieren quitar al Poder Judicial. Lo dicho, este gobierno tiene una alergia severa a la transparencia. Este asunto de los fideicomisos va a traer una lluvia de amparos y seguramente veremos también una situación inédita donde la Corte tendrá que acudir a sus propios tribunales para defender su presupuesto y con ello los derechos de las y los trabajadores. Esta batalla seguramente no va a acabar este sexenio y es por ello que Claudia Sheinbaum ha decidido convertirla en su primer ring electoral. Veremos hasta dónde llega su habilidad para defender un capricho con el apellido López Obrador. Y yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy que estamos iniciando esta semana, lunes 16 de octubre. ¿De qué estaremos hablando esta mañana? Los temas más relevantes. 600,000 palestinos de una población de 1.1 millones se han desplazado hacia el centro y sur de Gaza, luego de que Israel llamara a evacuar la zona norte. El ejército israelí amenazó con una respuesta mortal al grupo libanés Hezbollah si continúa atacando con misiles su territorio, que es lo que ha venido haciendo. Este fin de semana, 3 vuelos de la Secretaría de la Defensa Nacional salieron del aeropuerto de Tel Aviv en Israel con más mexicanos rescatados. Uno de los aviones aterrizó en Madrid, mientras que los otros 2 vienen a la Ciudad de México. En otros temas, en una encuesta difundida esta mañana en el diario El Universal, Omar García Harfuch aventaja por 12 puntos a Clara Brugada, quien obtiene el 27% de las preferencias para ser el candidato de Morena para la Ciudad de México. Mientras que del lado de la oposición, la panista Margarita Zavala obtiene 14% de las preferencias frente a Santiago Taboada y a Sandra Cuevas, que están empatados en un 10%. En la mañanera, hoy el presidente López Obrador felicitó al ecuatoriano Daniel Noboa, quien ganó en la segunda vuelta y a sus 35 años era el presidente más joven de la historia de Ecuador. En Chiapas, los últimos 20 ejidatarios de Altamirano, que estaban privados de su libertad por un conflicto político, ya fueron liberados. En los otros temas, Madonna triunfa en Londres en el debut de su gira mundial Celebration, que la va a traer a México en abril. Y se casa la modelo Michelle Salas, se casó en Italia y a su boda sí fue su padre, Luis Miguel. El exboxeador Mike Tyson reveló que su expromotor Don King arregló varias de sus peleas, un escándalo. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana. A quien me lo dijo Adela, así es que quédense con nosotros, pongan sus colorcitos en el chat, comenten, que aquí les vamos a responder. Y por supuesto, les pedimos que compartan esta transmisión para que seamos siempre mucho más. Y no se vayan, que ya comenzamos.